Cordial saludo, estimados estudiantes. Siguiendo con el desarrollo de nuestro curso Legislación Empresarial, vamos a ahondar sobre el capítulo 2, denominado Tipos de Sociedades Comerciales en Colombia. Pues como su nombre lo dice, nos indica que hay diferentes tipos de sociedades en Colombia, las cuales ustedes deben, como futuros comerciantes y como futuros personas que pueden llegar a consultar y ser asesores de empresas, saber cuáles son estos tipos de sociedades y diferenciarlas. Dicho esto, vamos a hablar primero que todo sobre qué es empresa y lo vamos a diferenciar con establecimiento de comercio, porque hay una confusión reiterativa en esos dos tipos de conceptos. Pues el artículo 25 de nuestro Código de Comercio nos indica que la empresa es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Y vea lo que dice aquí tan interesante: esta actividad puede llevarse a cabo mediante uno o varios establecimientos de comercio, lo que quiere decir que empresa no es lo mismo que establecimiento de comercio. Y ya vamos a entrar a decir por qué. Ahora, establecimiento de comercio. Nuestro código nos lo define en el artículo 515 y nos dice que el establecimiento de comercio es un conjunto organizado de bienes para los fines de la empresa. La relación entre empresa y establecimiento de comercio se aclara en la ley, que conceptualiza a la empresa como una actividad económica organizada, mientras que el establecimiento es el medio para llevar a cabo esas actividades. Es decir, que la diferencia clave es que la empresa no puede transferirse, ya que la calidad de comerciante es intransferible. Pero los establecimientos de comercio sí pueden ser objeto de transacciones contractuales. En esencia, la empresa y los establecimientos de comercio están inseparablemente vinculados. Es decir, una empresa no puede funcionar sin establecimiento de comercio, y un establecimiento de comercio no podría existir si no hay empresa. Porque como nos dimos cuenta en la diferenciación, el establecimiento de comercio son los bienes, los locales, por decirlo así, las edificaciones donde va a operar esa actividad organizada que es una empresa. Dicho esto, vamos a entrar a mirar cómo se clasifican las empresas según unas diferencias que hemos detectado en el Código de Comercio. La primera de ellas es la clasificación de empresas según la propiedad de capital. Tenemos la pública. La pública quiere decir que los aportes para la constitución de esa empresa son netamente públicos, del Estado. Y aquí valga decir algo, que es que aquí no importan los intereses más de comercio, sino a veces pueden ser más políticos. La empresa privada es donde netamente quienes la crean, la constituyen, es el sector privado, no tiene nada que ver con nada público. Y la mixta es donde se combinan estas dos, tanto pública como privada, es decir, que los aportes son tanto del Estado como del sector privado. Ahora, tenemos la clasificación de empresa según el ámbito y tamaño. Entonces, según el ámbito, tenemos que hay locales, es decir, aquellas que se desarrollan en un municipio, ¿sí? Digamos un ejemplo, obleas, ahí solamente se venden obleas en ese municipio. Regionales, siguiendo ese mismo ejemplo, pero pues ya no es solamente en ese municipio, sino que ya trasciende un poco más a otros municipios. Nacionales, donde su ámbito de aplicación de ventas, de actividades mercantiles, abarca la gran mayoría del país, tiene injerencia en la gran mayoría del país. Y las multinacionales, pues son aquellas que no son propiamente de Colombia y abarcan, o pueden ser también de Colombia, pero abarcan las actividades mercantiles, tanto en el Estado colombiano como en otros países. Ahora, tenemos la clasificación según el tamaño, ¿sí? Entonces, para ello tenemos la microempresa. Para que sea considerada microempresa, esta entidad debe tener mínimo 10 empleados, ¿sí? Pequeña empresa. Para que sea pequeña empresa debe tener de 10 a 49 empleados. Empresa mediana debe tener de 50 a 249 empleados. Y ya, si se habla de una empresa grande, debe ser de 250 en adelante.
Esto en cuanto al tamaño. Ahora, tenemos la clasificación de empresas según la responsabilidad diferenciada. Y como lo dije al principio, según el tipo de sociedad que se escoja, se va a tener una responsabilidad para los socios. Hay una responsabilidad limitada, quiere decir que los socios responden hasta los aportes que invirtieron con esa empresa. Tenemos una responsabilidad mixta, es decir, los socios pueden responder con los aportes que dieron para la creación de esa empresa como con su propio patrimonio. Y la responsabilidad limitada quiere decir que responde con los aportes y con su propio patrimonio. Ahí la importancia de saber diferenciar qué tipo de empresa se piensa manejar para la constitución de su negocio. Y esos son los tipos de sociedades. Tenemos la sociedad limitada, ¿sí? Que esta, valga a decir unos ejemplos, para poderla constituir debe tener mínimo 2 personas, 2 socios y máximo 25. Y nombramos otras como la sociedad de acciones simplificada, la sociedad anónima, las acciones colectivas, la sociedad comandita por acciones. Y sobre esto, para entrar a hacer más hincapié, es que ustedes tienen que leer el libro segundo de las sociedades de nuestro Código de Comercio, porque para cada una de ellas desarrolla cuál es el tipo de responsabilidad, con cuántos socios se constituye, cómo se disuelven, cómo se transforman, cómo se liquidan. ¿Sí? De ahí la importancia de consultar el libro segundo del Código de Comercio, porque en base a esto ustedes tienen unas actividades que entregar para hacer un comparativo de las diferentes empresas en comparación, cada una cómo se organiza y cada una cómo responde respecto a los socios. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el tipo de sociedades, y pues para ahondar más, leer el libro segundo del Código de Comercio. Muchas gracias.